Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días a todos, buenos días a Venezuela entera. Y sí, nos toca hoy debatir sobre un tema que atañe a todos los venezolanos. Y es por ello que pido la anuencia de nuestra Junta Directiva para leer dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adelante, doctor. El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos dentro y fuera del matrimonio tienen derechos de igual protección social. El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos establece: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Lo traigo a colación por la reiterada violación a los derechos fundamentales basados en la educación en Venezuela, en nuestra patria. Todos los días se violan los derechos fundamentales a través del derecho a la educación. Por ejemplo, tenemos a nivel nacional que cada vez que cambian un ministro desde Miraflores, el ministro cambia el pensum educativo. Tenemos 4 cambios de pensum que nada han ayudado al sistema educativo nacional. Siguen los niveles de repitencia, siguen los niveles de deserción escolar, siguen las deficiencias en el programa de alimentación escolar, que antes se llamaba PAE y ahora se llama el SENAE, que es Centro Educativo Nacional de Alimentación Estudiantil. Sin embargo, sigue el plan sin proteína para nuestros estudiantes. En otrora teníamos antes cavas de leche para darle el vaso de leche escolar a cada uno de nuestros estudiantes en las escuelas de Venezuela. En este momento no tienen la menor asistencia a través del programa de alimentación escolar. Es decir, a los niños todos los días en las escuelas venezolanas, en la mayoría de las escuelas venezolanas, le dan arroz blanco a nuestros niños de las escuelas venezolanas. Además de eso, los gastos de mantenimiento de los planteles educativos. La educación venezolana se encuentra en el suelo. Los planteles educativos están en el suelo, literalmente. Es decir, el gasto de mantenimiento. Ni siquiera hay desinfectantes, no hay material de oficina, no hay material didáctico que ayude al educador venezolano a llevar una educación significativa para todos nuestros estudiantes. Ni hablar del sueldo y salario de nuestros educadores venezolanos. Estamos hablando de la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria en nuestra república y en nuestra Venezuela. Nuestro educador gana menos de $3, el que mejor gana. La categoría 6 gana menos de $3. Es decir, que el sustento para su familia es írriso. Le podemos decir además que nuestro educador, su sueldo y salario no le alcanza ni siquiera para lavar las prendas de vestir con que va a diario a ejercer sus funciones. Nuestro educador venezolano, por supuesto, que no tiene ni siquiera para comprar un desodorante. Las damas que en nuestra Venezuela
en nuestra antigua Venezuela, porque pareciera que estamos en otro país, no tienen ni siquiera para comprarse una pintura de labio, para un desodorante o ni siquiera para un jabón de baño. Es triste lo que está pasando en nuestras escuelas y en nuestros liceos en Venezuela. Ahora me voy a referir de manera particular en el caso de la educación universitaria. La educación universitaria, por supuesto que tiene sus propias fallas, tiene sus propias calamidades. Vamos a las instituciones de educación superior de nuestro país y vemos el monte que llega a tener situaciones muy altas. Es decir, estamos dentro del monte, dentro de las instalaciones educativas a nivel universitario. No tenemos plan de salud, ni tampoco plan de alimentación para el estudiante universitario. Es por ello que debemos cerrar filas con la educación universitaria en Venezuela. Tenemos la sentencia número 0324 de este año, en donde se viola la autonomía universitaria, en donde obliga a las universidades a hacer un proceso electoral de manera fraudulenta a través de una sentencia írrita del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Interpretación de la Constitución, en este caso la Sala Constitucional, la sala ilegalmente constituida del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que debemos salir al paso de toda esta trama que está viviendo, el drama que está viviendo la educación venezolana. Por supuesto que Michelle Bachelet se refirió a la sentencia que viola reiteradamente la autonomía universitaria y en donde convoca a las universidades a ejercer un proceso fraudulento prácticamente, en donde es prácticamente irrealizable estas elecciones de la manera que son llevadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Llamo a todos los venezolanos. La violación de derechos humanos no solo es la violación de derechos políticos, es la violación a la infancia venezolana, es la violación al futuro de Venezuela. Cerremos filas con las universidades, con nuestros estudiantes, con nuestros representantes, con nuestros educadores, como un solo cuerpo para rescatar a la Venezuela del futuro. En este momento está en agonía la educación en Venezuela. Es por ello que armemos un solo cuerpo para salir a las calles de Venezuela a reclamar por la educación en Venezuela y a reclamar por el futuro de todos nuestros niños, nuestros jóvenes y todos aquellos profesionales del futuro. La educación se basa en una buena alimentación. Tenemos niños desmayándose en la escuela venezolana, niños que lo debe levantar su educador, pero además de eso el educador no puede dar la mano amiga porque no tiene ni siquiera un sueldo con qué comer ni su propia familia. Entonces, llamo a la Junta Directiva también, así como estamos diciendo que debemos declarar y defender la soberanía nacional, una forma de defender soberanía es defender el futuro de todos nuestros niños y de todos nuestros jóvenes. Es por ello que debemos también declarar persona no grata en este país a Aristóbulo Turi, quien siendo en su momento dirigente gremial de la educación venezolana, en este momento le dio la espalda a su gremio, la espalda a los jóvenes y la espalda a los niños de toda Venezuela. Es por ello que debemos declarar a Aristóbulo Turi persona no grata. Y no podemos esperar algo diferente de la gente que gobierna desde Miraflores. Ellos han declarado que quien ayuda a un mejor ser humano, quien ayuda a través de la educación a tener mejores ciudadanos, por supuesto que vamos a tener personas en contra de este régimen y en contra de este gobierno. Cerremos filas, compañeros, cerremos filas, colegas parlamentarios, para recuperar a la Venezuela del futuro, que es a través de nuestros niños y de la educación venezolana. Muchas gracias, colegas parlamentarios, Junta Directiva. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.